Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar en este lugar para poder trasladar la palabra del Señor en este discipulado de matrimonios que tenemos. Les damos gracias por permitir entrarnos a su casa, ¿verdad? La intimidad de su casa para poder aprender, inquirir conocimiento que viene de lo alto. Le voy a suplicar que cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor y le vamos a suplicar que Él nos hable esta hermosa noche. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos esta hermosa noche por tu bendición, por tu misericordia, Señor, que esta mañana se renovó y que nos ha alcanzado, Señor, porque nos has dado salud, nos has dado sustento, no ha faltado el pan en nuestra mesa. Te damos gracias, Señor, y te ofrecemos nuestro corazón, Señor, en agradecimiento. Ahora, Padre bendito, venimos suplicándote tu auxilio, Señor, que traigas un espíritu de ciencia, de sabiduría, de lo alto, Señor, para que nos hables esta hermosa noche conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que nos des esa facultad esta noche, que tu revelación descienda sobre de nuestras vidas, Señor, primeramente para poder exteriorizar tu palabra y luego también para recibirla, que podamos tener un corazón dispuesto, que podamos tener un corazón circuncidado, unos oídos circuncidados, Señor, para poder recibir tu palabra y seguidamente ponerla por obra. Te pido que lleves cautivo todo pensamiento, Señor, altivo, llévalo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Y terminamos diciéndote, Señor, que solamente a ti te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Qué bendición poder nuevamente poder platicar con usted esta hermosa noche. Es de mucha bendición para nuestra vida y es un privilegio inmerecido, ¿verdad? Pero ese es el Señor el que nos permite hacerlo y que queremos hacerlo con lo mejor posible para Él. Así que dispongámonos esta noche a poder aprender de su palabra. Fíjese que quisiera platicarle esta noche es siempre del tema Jesús en la casa. Hemos estado hablando de eso abundantemente. Espero que usted esté guardando sus notas y que si ha sido de bendición, pues que lo vayamos aplicando, ¿verdad? Recuérdese que de nada sirve, dice la palabra, solamente oír, sino que hay que ser hacedores de la misma. Venimos hablando ya hace algunas semanas de este tema y permítame hacer un breve resumen. Empezamos hablando de la casa del alfarero, donde teníamos que levantarnos y descender, si usted se acuerda. Y ahí en esa casa pudimos ver cómo en las manos del alfarero se arruinó el barro, ¿verdad? Usted, la vasija que se estaba haciendo, que representa nuestra vida, nuestra familia. Y pudimos ver y oír, dice en ese texto precioso, las palabras del Señor y cómo Él hacía una nueva vasija, según a Él le parecía. Pero ahí aprendimos a escuchar la voz del Señor. Luego hablamos un poquito acerca de Apocalipsis 3:20, donde Jesús está tocando a la puerta y llama. Si alguien escucha su voz y abre, Él entrará, cenará con nosotros y posteriormente en un futuro nosotros con Él. Luego entramos a la primera casa. Hoy creo que ya es la séptima casa que vamos a platicar. Y hablamos octava con la del alfarero, ¿verdad? Pero en las que Jesús entró, creo que es la séptima. Y hablamos de la casa de Simón. Fue la primera casa que vimos donde vimos que entró aquella mujer, ¿verdad? Que limpió sus pies, los ungió con aceite. Y hablamos de que lo que el Señor quería que notáramos en esta casa era que a Él se le dio una atención, porque Él dice: yo entré a este lugar, pero ustedes que eran los anfitriones no lo hicieron y tuvo que venir de afuera esa atención. Hablamos de la atención en la casa. Luego hablamos de Leví, aquel recaudador de impuestos
que tuvo la necesidad de dejarlo todo, ¿verdad? Hablamos ahí de cómo la gente que estaba ahí seguía recordando el pasado de Leví y seguían acusándole, y vimos que era necesario dejar todo. Hablamos de dejar papá, mamá, etcétera, y que eso también es necesario en el matrimonio para llegar a ser una sola carne. Eso lo platicamos abundantemente. Y del perdonar, del olvidar de todo lo que ya pasó, pues no es necesario volverlo a sacar en la casa. Eso lo vimos en la casa de Leví. Luego vimos la casa de Zaqueo, aquella casa donde aquel recaudador de impuestos, que era jefe de recaudadores de impuestos, que dice la Biblia que era muy rico. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró a la casa, que hemos hablado que cuando Jesús llega a la casa entra la luz, la santidad, entra la verdad. Hacemos que entre, cuando Jesús entra, llegan todas estas cosas, ¿verdad? Y identifica lo que estamos haciendo mal y lo que no estamos haciendo. Y vimos cómo Zaqueo sacó el anatema, las cosas que había tenido ahí de mala procedencia. Hablamos de muchas cosas acerca de eso. Luego hablamos de la casa de Pedro, donde el Señor sana a aquella mujer, a la suegra de Pedro, y que cuando ella se levanta inmediatamente, agradecida en su corazón, le empieza a servir. Esa casa nos enseñó que cuando Jesús está en nuestra casa, que entra en nuestra casa, Él hace milagros en nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces quizás los ha hecho, pero como aquellos 10 leprosos que solo regresó uno, tal vez es muy poca la cantidad de gente que lo ha podido agradecer, lo ha reconocido de parte del Señor. Y en esa ocasión platicamos de que hay que tener gratitud, porque solamente los que tienen gratitud en su corazón pues van a dar un servicio excelente al Señor. La manifestación del agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es el servirle con todo nuestro corazón. Luego hablamos de la casa de, hablamos de la casa de Capernaum, la casa de Capernaum, ¿verdad? De aquel lugar donde metieron a aquel paralítico por el techo. Aquellos 4, ¿verdad? Que representan lo que puede hacer uno plan tierra, ¿verdad? Porque el número 4 representa la tierra, y fueron 4 personas las que lo ingresaron por el techo, aquella casa donde no podía entrar ya más gente, lo ingresaron por ahí. Y hablamos de la fe que no era del paralítico, que no estaba en esa casa tampoco, que no estaba en la casa del paralítico, porque el paralítico tenía casa, porque el Señor luego lo manda a su casa después de que lo sana, pero no había fe. Y vimos cómo la fe consuela. Estuvimos hablando de 7 etapas de la fe y cómo esa fe se debe perfeccionar en nuestra casa también. Luego estuvimos hablando de la casa de Jairo, que esa fue la que hablamos la semana pasada, y hablamos a grandes rasgos de la resurrección. Estuvimos hablando de así muy por encima, sin profundizar. Tocamos algunas de las palabras con las que se traduce resurrección o resucitar, ¿verdad? Y encontramos que en la casa de Jairo lo que hubo fue una resurrección del levantamiento. Lo que estaba muerto en nuestra casa, de ese tipo de muerte de la que tenía esa niña, que era similar a la de Lázaro, hay una resurrección previa a la resurrección Anastasis, ¿verdad? Que fue la que tratamos de explicar en esa ocasión, que espero que haya sido de bendición. Entonces, la semana pasada hablamos de levantar, de levantamiento, de poder darle vida a todo lo que estaba muerto en nuestra casa. Muy bien, esta hermosa noche quisiera situarnos, ya después de haber platicado de todas un poquito acerca de las casas. Vamos a situarnos en Marcos capítulo 10, verso 38. Esta es otra casa más donde Jesús entra. Vamos a leerlo en la versión de las Américas. Esta es la 7ª casa de las cuales Jesús ha entrado. Y vamos a leer Marcos 10, 38. Vamos a leer hasta el 42. Y dice así en la versión de las Américas: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea.
Y oiga bien, yo quiero que usted le ponga atención al relato bíblico y cómo es que nosotros podemos notar algunas cosas que son importantes. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Note usted que la que le recibe en la casa, otra vez le recibió en su casa, y la que le recibe es Marta. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta, le dice el Señor, por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Esta casa es interesante. Vamos a hablar de la casa de Marta y de María, que también era la casa de Lázaro, el amigo del Señor. Esta quizá fue una de las casas que el Señor más frecuentó, más visitó. Pero el relato de Marcos nos deja ver que fue Marta la que recibió al Señor Jesucristo. Y aunque fue Marta la que recibió al Señor Jesucristo, la que resultó ganando el protagonismo de esta casa es María. Ahora fíjese usted que déjeme ver algo aquí que quisiera trasladarle. Fíjese que cuando vemos esta casa y vemos el relato bíblico así rapidito, y le decía que es María la que resulta ganándose el protagonismo de esta casa, nos damos cuenta que pasan varias cosas ahí, dentro de las cuales el Señor, Marta le empieza a reclamar al Señor, ¿verdad?, de cómo María no le ayuda. Pero si usted lo ve en el verso 39, no vamos a regresar ahí, pero el verso 39 nos indica de que María estaba sentada a los pies de Jesús y que escuchaba su palabra. Y luego viene todo aquel argumento de Marta hacia Jesús y le dice esa historia que nosotros conocemos, ¿verdad?, que le reclama y de alguna manera tal vez hasta le falta el respeto un poquito al Señor, y el Señor le dice: tú estás preocupada y turbada y estás molesta por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Mire, una de las cosas que quiero resaltar acá, obviamente, mire, vamos a platicar un poquito acerca de que hay que escuchar en la casa, pero hay que tener una posición y una condición del corazón para poder escuchar correctamente. Marta, a pesar de que había sido la que le había abierto la puerta al Señor Jesucristo, y ella había sido la que le había recibido, en determinado momento se desvirtuó. Eso puede pasar en nuestra casa, ¿verdad? Quizás la persona que recibió al Señor, en el caso de la familia, de los cónyuges, quizás fue uno o los dos, y después al entrar a Jesús, el que se supone que debiera ser más espiritual resulta siendo el menos espiritual en la casa, ¿verdad usted? Y resulta preocupándose por muchas cosas que al final de cuentas no son necesarias. El Señor le dice a Marta: Marta, estás molesta, estás turbada. Y cuando se tiene molestia y se está preocupado por muchas cosas en nuestra casa, lo que menos se hace es escuchar. Y eso es lo que yo quiero que usted note. Yo creo que eso es algo que en nuestro tiempo está pasando. Quizás estamos muy preocupados por demasiadas cosas, ¿verdad usted? Y yo entiendo que tenemos que tener esa responsabilidad de ser previsores hacia todo lo que nosotros debemos hacer en cuanto a nuestras responsabilidades como varones, como mujeres, como hijos, como padres, etcétera.
Pero tenemos que tener el cuidado de que eso no sea prioritario, porque Marta es el claro ejemplo, hermano, de las personas que no logran escuchar por este tipo de cosas que le estoy mencionando, ¿verdad? Que son son todas aquellas cosas que son plan tierra. Y María es el claro ejemplo de aquellas personas que descansan y que reposan a los pies del Señor y escuchan su palabra y se fortalecen en ella. Hemos platicado, miren, en el libro de Marcos, no lo vamos a poner, pero porque ya lo hemos dicho, hemos platicado abundantemente que lo primero que los israelitas hacían con sus hijos, los judíos hacían con sus hijos, era enseñarles a escuchar. Si usted se recuerda, hemos platicado en muchas ocasiones, y hoy lo vuelvo a decir, como dice el apóstol Pablo, para que por favor usted lo tome en cuenta en su vida, y yo también. Es que los judíos lo primero que enseñaban a sus hijos era escuchar. En el libro de Marcos habla cuando el Señor, bueno, esta es una palabra que se dio en el Antiguo Testamento, pero llegan los escribas o llega alguien, no recuerdo quién, y le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante. Y esa pregunta yo la hice aquí varias veces y la mayoría de veces la contestamos mal, ¿verdad? Porque hablamos de que el Señor habla de 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿verdad? El Nuevo Testamento le agrega mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento está inconcluso porque empieza diciendo: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Hay un punto y una coma, si no mal recuerdo, en ese texto, y empieza a decir: y amarás al Señor. O sea, ese escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento completo, pero eso incluye escuchar. Una de las cosas que yo quiero resaltar esta noche de la casa de Marta y María es que obviamente, hermano, no hay que ser, quizás habrían muchas figuras, pero yo creo que una de las cosas que más ataca la familia, el matrimonio, es el no escuchar. Y en el caso del pasaje que le estoy hablando, donde el Señor le habla al pueblo de Israel, Él antepone antes del amor el escuchar. Y eso lo podemos aplicar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestros hijos. Mire, hay mucha gente que no logra amar como las otras personas esperan ser amadas porque no han escuchado. Lo primero es: escucha, oh Israel, y después, y amarás al Señor. Después, amarte a ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto lo antepone este verbo escuchar. Nosotros tenemos que escuchar. El Señor, cuando Marta le reclama, Él le dice: una sola cosa es necesaria. Nosotros tenemos que identificar que en nuestra casa, más que cualquier cosa, es necesario escuchar primeramente la voz de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos pueda guiar a lo que estamos haciendo en nuestro hogar. Y segundo, debemos de nosotros escuchar a nuestro cónyuge, sea esposo, sea esposa, y también debemos de aprender a escuchar a nuestros hijos. Y los hijos deben aprender a escuchar a sus padres, porque no vamos a llegar a tener esa atmósfera de amor si no logramos escuchar antes. Eso de escuchar es sumamente importante, amadísimo hermano. Si no se logra escuchar, no vamos a poder llegar a amar. En nuestra casa no vamos a llegar a amarnos como el Señor quiere. Entonces, yo quisiera que usted vaya tomando en cuenta esas cosas. Fíjese que esta noche quisiera hablarle de algunas cuestiones. Fíjese que nosotros utilizamos el verbo escuchar y oír, lo utilizamos como sinónimos, y de hecho lo son. Pero los expertos dicen que sí hay diferencia entre el escuchar y el oír. Y yo quiero que esta hermosa noche nosotros nos quede claro que escuchar no es lo mismo que oír. Esta noche tenemos la oportunidad de poder entender un poquito más acerca de eso. Recuérdese que escuchar está íntimamente ligado con la comunicación,
¿verdad? En el área espiritual, muchos de nosotros hablamos demasiado, ¿verdad? Y sobre todo pedimos un montón de cosas al Señor, pero jamás nos detenemos a escuchar su voz. No hemos aprendido a escuchar. De repente oímos, pero no escuchamos. Así que yo quisiera que esta hermosa noche nos tomáramos unos minutos para entender claramente, secularmente aún, lo que los expertos dicen acerca de estos dos verbos que son sinónimos, pero que en determinado momento son mal utilizados. Los utilizamos en oraciones. Oír igual a escuchar, pero según los expertos hay diferencia. Y nosotros debemos de entenderlo para poder aplicar esta casa de Marta y María, donde Jesús entra y que hoy quiere entrar también a tu casa, pero no quisiera él que hubieran Martas. Y si hay, recuérdense que el Señor lo que resultó haciendo con Marta fue dándole una regañada, ¿verdad? Porque pues Marta pensó que el Señor le iba a decir a María, sí, deja de estar aquí pasando el tiempo y anda a ayudarle a tu hermana. Sin embargo, el Señor le dijo, no, tú estás afanada, estás turbada y además estás molesta. Entonces hay mucha gente que está afanada, está turbada, pero además de eso, de su preocupación, de su diligencia, está molesta por lo que está haciendo en la casa, ¿verdad? Y sobre todo si hay alguien que realmente tiene paz, porque en este caso ella ve a su hermana, como que dice esta tan tranquila aquí pasando el tiempo con tanto que hacer. Y el Señor le dice, una cosa es necesaria. Esta casa también nos hace visualizar que hay muchas cosas que no son primarias en nuestra casa y tampoco son necesarias. Tenemos que lograr nosotros identificar qué es lo que es necesario y qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque dentro de lo que queremos y lo que es necesario hay una gran diferencia. Muy bien, quisiera que pusiéramos la primera imagen acerca de oír. Y vamos a leerlo, ahí se lo van a poner en su casa, en la pantalla, para que usted lo pueda leer conmigo. Miren lo que dicen los expertos. Lo vamos a poner ahí en grande. Oír y escuchar son sinónimos. Según la RAE, esto es la Real Academia Española, el verbo escuchar, a diferencia de oír, hace referencia a prestar atención a lo que se oye. Escuche bien. La acción de escuchar, eso se lo puse ahí en negrilla, la acción de escuchar es totalmente voluntaria. Quiero que le preste atención a eso. Es voluntaria y debe haber una intención por parte del sujeto receptor. La siguiente imagen, si me hicieras favor, siempre ahí en grande, porque sigue hablando de escuchar. Ahorita estamos hablando de escuchar. Dice, escuchar activamente es comprender por parte del receptor lo que el emisor está transmitiendo. Ejecutar esta acción da pie a preguntar, participar y a integrarse dentro de la conversación. Ahí se lo puse incluso en negrillas, o de la acción en sí misma. Si escuchamos, estamos prestando atención a un sonido a través del sistema auditivo. A su vez, el verbo escuchar también significa dar oídos, atender un consejo, aviso o sugerencia y aplicar el oído para oír algo. Esto sería escuchar. La Real Academia Española dice que esto es una acción totalmente voluntaria. Eso nos da a entender de que de repente hay algo que también es involuntario. Entonces, el escuchar, para que nos quede algo claro, es el prestar atención, es cuando el emisor tiene la acción de poner atención, el receptor tiene la acción de poner atención a lo que el emisor está diciendo. Es decir, que es de más que haya alguien, como en este caso que yo estoy hablando acá, si allá usted en su casita no tiene la acción que tiene que tener el emisor, que es de escuchar y no solamente oír. Ahorita le voy a poner el concepto que dice la Real Academia Española acerca de oír. Y esto es algo voluntario, ¿verdad? Uno, para poder prestar atención, tiene que estar en un lugar escuchando voluntariamente. Voluntariamente.
Mire lo que quiere decir oír. Vamos a poner la siguiente imagen. Ahí se lo va a poner en grande. Dice oír. Oír es la acción de percibir sonidos. Yo quiero que usted se involucre conmigo para que podamos entender estos dos verbos, que son sinónimos, pero que realmente no son lo mismo. Oír es la acción de percibir los sonidos o lo que alguien dice con el oído. Oír consiste en la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Es una acción involuntaria. Mire, a diferencia de escuchar, oír es involuntario. Donde para poder oír solo necesitamos que el sonido llegue a nuestros oídos. Entonces, mire pues, se lo voy a plantear de esta manera. Cuando dice ahí que oír es involuntario, eso es como cuando usted está en su casa, ¿verdad? Y usted está haciendo algo y de repente hay un perrito o hay algún carro que están reparando, algún vecino que es algo molesto o algún vecino que tiene su animalito que hace demasiado ruido. Y realmente usted no quisiera oír eso, pero como el oír es involuntario, entonces solo se necesita percibir los sonidos pues, sensorialmente e involuntariamente usted oye. O como cuando en la pareja, ¿verdad? Los que roncan o roncamos, que hacemos realmente mucho ruido. Ese ruido no lo quisiera oír nadie en su descanso, hermano. Pero esa es una acción involuntaria. Es decir, que aunque no se le preste la atención debida, el ruido, el sonido va a llegar. Y usted lo va a escuchar aunque usted no le ponga atención. Eso es involuntario. Pero el escuchar es voluntario porque es voluntario porque para escuchar hay que poner atención. Entonces, yo quiero planteárselo de la siguiente manera. Posiblemente en nuestra casa han estado oyendo, pero no escuchando. Y cuando se oye, de repente se oye a la fuerza, ¿eh? Porque involuntario que eso es estar en un lugar oyendo algo que uno no quiere de repente, ¿eh? Es involuntario, o sea, eso es porque hay que oírlo. De repente tu cónyuge te ha oído involuntariamente. Y como solamente te ha oído, no te ha prestado atención. De la misma manera nuestros hijos o de la misma manera tus padres. Seguramente tal vez ya nosotros ya hasta atarantamos a alguien de tanto hablar, ¿verdad usted? Pero realmente lo único que hemos estado haciendo es emitir sonidos porque el emisor no ha estado dispuesto a escuchar. Y solamente de una manera involuntaria ha estado sentado ahí, ha estado participando de las conversaciones, pero solo ha estado percibiendo sonidos involuntariamente porque está ahí a la fuerza, porque no quiere estar, porque realmente él no quiere escuchar. Él oye porque, pues, ni modo, tiene oídos y el sonido llega, pero él no está prestando atención. De hecho, ni siquiera se está involucrando, como lo dice cuando explica qué es escuchar. Dice que hay un momento en que se va a involucrar la persona, que va a participar de la plática, que va a opinar, que va a dar ciertas sugerencias, etcétera. Pero en nuestra casa posiblemente, hermano, nos han estado oyendo, mas no nos han estado escuchando, porque lo han estado haciendo de una manera involuntaria. Y cuando se oye involuntariamente, lo único que se oye son sonidos. Pero cuando se hace de una manera voluntaria, se presta atención y entonces no se oyen sonidos, ¿verdad? No se perciben ruidos nada más, únicamente, solo palabras, sino que cuando se escucha voluntariamente. Entonces se percibe aquel mensaje que el emisor está dando para que el receptor lo tenga. De ahí que pueda ser, hermano, que en nuestra casa no hay una acción como la que nosotros quisiéramos, porque en definitiva no se ha estado escuchando, sino que solo se ha estado oyendo. Ahora, esto lleva sus grandes problemas, hermano. Acompáñenme a Proverbios capítulo 18, verso 3. Esa es la siguiente imagen que tenemos ahí. Yo lo puse en 3 versiones para que ahorrarnos un poquito de tiempo, para que usted vea cómo lo dice. Entonces,
si hay mucha gente que solo está oyendo, puede ser que la respuesta que estemos obteniendo no es una respuesta coherente, porque las personas en nuestra casa lo único que han estado percibiendo son ruidos, ¿verdad? ¿Sí? Palabras, pero no han estado captando el mensaje como tal que un padre, que un esposo, que una esposa, que una madre, que un hijo han estado emitiendo. Y hemos estado no sordos, pero sí hemos estado distraídos porque solo hemos estado oyendo y no escuchando. Cuando eso pasa, lo que vamos a obtener es una respuesta no coherente, sino que de repente una respuesta abusiva, porque la gente que no escucha suele contestar de la manera más absurda, y eso lo deja ver la palabra del Señor. Miremos qué dice Proverbios 18:13, se lo puse en la primera en la versión de las Américas. Dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y muchas veces nosotros respondemos antes de escuchar, ¿verdad? Porque solo oímos, nosotros oímos, sacamos nuestras conjeturas, pero realmente no prestamos atención. Miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, pero uno ni siquiera ha terminado de escuchar, o en este caso oír, porque ni siquiera escuchando estamos, y ya estamos emitiendo juicio, ya estamos dando una respuesta que condena lo que nos están diciendo, que ni siquiera nos han terminado de decir. Dice: es vergonzoso responder antes de escuchar. Pero la Biblia latinoamericana lo dice un poquito más grosero, hermano. Y dice: el que responde antes de haber escuchado, y estas versiones sí utilizan el verbo correctamente, escuchar, pasa por un estúpido, dice, y queda en ridículo. Yo creo que muchas veces, con todo respeto, no le estoy diciendo eso a usted, sino que lo estoy aplicando a la casa, pero con todo respeto, yo creo que muchas veces nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres se han acercado, y hay momentos en los que hemos conversado y lo único que hemos hecho es oír. Y oír es sinónimo de estar involuntariamente, es sinónimo de solo percibir sonidos, ruidos, pero que no tienen aquella atención debida, aquel pensamiento de comprensión cuando se escucha. Entonces, cuando uno escucha realmente, uno presta atención, uno ya no contesta como dice Proverbios 18:13. Ya no contesta uno de una manera tonta, hermano, porque quizás se ha acercado alguna vez tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, etcétera, a buscar alivio en ti y te han querido hablar, pero como no escuchamos, ¿verdad?, sino que solo oímos, entonces lo que hacemos es lanzar una respuesta ofensiva, incoherente, que puede llegar, como decía en la versión latinoamericana, puede llegar hasta la estupidez, ¿verdad? Llegar nosotros a caer en una cuestión de emitir palabras de nuestra boca contestando algo que no escuchamos, sino que solamente oímos. Quizás hace tiempo tu esposa o tu esposo te han estado hablando y han estado diciendo palabras, hermano, que tienen mucha profundidad, que necesitan que prestes atención y no las has prestado. Quizás tus hijos han estado gritando y de repente no solo de una manera verbal, ¿verdad?, sino que usted recuerde que hay un lenguaje corporal también. Y ahorita le voy a, porque mire, una de las traducciones, más adelante si nos da tiempo se lo voy a decir, pero una de las traducciones de escuchar es discernir, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el lenguaje corporal, también tiene que discernir, prestar atención a lo que está pasando. Y de repente tu esposa hace tiempo te está diciendo algo acerca de tu economía, te está diciendo algo acerca de la espiritualidad, te está diciendo algo acerca de la casa física, acerca de tus hijos, y no has prestado atención. Tu esposa, tu esposo, quizás hace tiempo te está hablando de que está necesitado o necesitada de algo, pero como solo oyes. Y oír es percibir únicamente sonidos y no hemos prestado atención. Otra cosa es que para poder escuchar, hermano, note usted que dice que María estaba a los pies del Señor. Y eso, mire,
de repente las cosas que nos dicen no son las más bonitas, ¿verdad? Pero hay que aprender a escucharlas porque a veces el Señor utiliza vasos, ha utilizado vasos, tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, quizás un vecino, quizás ministros, quizás las personas que predicamos. Hemos estado hace tiempo o han estado hace tiempo hablando a tu corazón, pero no has querido escuchar. No has querido escuchar. Y han habido necesidades grandes en tu vida, en tu casa, en los de los demás, que posiblemente nosotros como esposos, como esposas, como hijos, como padres hemos podido solventar, pero como no se nos da la gana escuchar, hermano, sino que solo emitimos medio oímos, ¿verdad? Porque de repente ni siquiera los sonidos percibimos bien, medio oímos y lo que hacemos es de una vez emitir juicio, criticar o decir, mire, mejor ahí dejémoslo, no hablemos, etc. Recuérdese que el escuchar está íntimamente ligado con la comunicación y la comunicación es vital en cualquier familia. Así que esta noche yo le invito a que usted no solamente oiga, sino que por favor escuche, discierna, ponga atención acerca de lo que están hablando. Pero yo quisiera hablarle. Entonces, le decía hace un momento, porque me perdí, ya no le dije eso. María estaba a los pies, ¿verdad?, de Jesús. Tal vez no son las cosas más bonitas las que nos dicen, pero a veces Dios utiliza a cualquiera para decírnoslas, quizás a tu cónyuge, hijos, padre, etc. Y lo que representa que María estaba a los pies es una actitud humilde, una actitud de humillación, el saber escuchar. Las personas que saben escuchar, que lo hacen voluntariamente, son aquellas personas que botan su orgullo, ¿verdad? Y que se ponen a los pies de Jesús para poder oír primeramente la palabra del Señor, pero lo estamos aplicando a la casa. Ahora, ¿quién era esta María? Yo quiero que usted vea lo que sus nombres literalmente tienen, ¿verdad? Porque usted sabe que en el nombre está la naturaleza. Acompáñenme a la siguiente imagen. Ahí tenemos una imagen. Y este es el diccionario de nombres bíblicos, Hitchcock. Aquí la palabra Marta y María no están traducidas. Si usted lo busca en el diccionario, en este diccionario que le estoy diciendo, usted va a darse cuenta que lo está traduciendo según el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Ahí hay una referencia, pero usted, si quiere, tómese su tiempo y búsquelo. Es decir, que aquí no va a traducir María como lo traduce solamente el Antiguo Testamento, sino que le va a agregar algunas cosas más del Nuevo Testamento. Dice, Marta quiere decir quien se amarga. Provocadora, dama, señora. Mire qué interesante lo que dice de Marta. Y luego dice de María, que era rebelde, pero hay un punto. También, y hay dos puntos, princesa, hermosa y la elegida. Cuando yo veo ese rebelde y un punto ahí, es como que se terminó esa faceta y empezó la de princesa, hermosa y elegida, ¿verdad? Porque María, estamos acostumbrados a que en el Antiguo Testamento, y como nosotros normalmente nos quedamos solo con lo que nos dicen, ¿verdad? Y no buscamos más, pero el Antiguo Testamento lo traduce como amargura. Mara, ¿verdad? Las aguas de Mara, aguas de amargura, pero el Nuevo Testamento ya no lo traduce solamente así, porque también lo traduce como rebelde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también implica princesa, hermosa y la elegida. Ahora fíjese que en Marta, que estaba preocupada por todos los afanes, que era la que estaba preocupada por los preparativos, que es el ejemplo de la gente que se preocupa, que no escucha por estar preocupada por todo lo que es físico, material, todo lo que es responsabilidad. Ahí dice, mire, quien se amarga, y el Señor le dice, tú estás molesta. Esa molestia era de amargura. Dice que también era provocadora, porque además de que estaba molesta, hermano, fue a hablar de su hermana, ¿verdad? Y fue como a provocar pleito, a provocar lío. Eso fue lo que ella hizo, y eso era parte de su naturaleza. Eso era parte de su naturaleza. Eso lo puede encontrar usted la otra vez que el Señor habla con ella, cuando resucita a Lázaro, ¿verdad? Que Él no quiere hablar con Marta, sino que quiere hablar con María, porque Marta siempre provocaba
hacia la pelea, siempre incitaba hacia la pelea, hacia la discusión. Entonces eso era lo que hacía Marta. Y además, Marta es dama o señora, es aquellas personas que se preocupan por la apariencia. Se sabe que una dama es la que cuida mucho su apariencia, al menos así lo podemos ver, aparte de modales, etcétera, su área física, y señora que pues que les gusta el título, etcétera. Entonces, Marta es la persona que se preocupa por todo lo material y físico. Ahora María es rebelde, dice, es princesa, es hermosa, es la elegida. Esa palabra rebelde, hermano, cuando ya María se sienta a los pies del Señor Jesús, yo creo que esa rebeldía María ya no la tenía. María ya estaba en la etapa de princesa, estaba en la etapa de hermosa, que se estaba dejando vestir por la palabra del Señor, se estaba dejando lavar por la palabra del Señor, y era aquella persona la cual el Señor había elegido como a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo, para que estuviera precisamente ahí. Ahora, ¿quién era esta María y dónde botó esa rebeldía? Acompáñeme rápidamente a Juan, capítulo 11, verso 2. Y vamos a leer el 1 y el 2, si me haces favor, en versión de las Américas. Dice: y estaba enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Aquí están otra vez, mire. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Mire quién era esta María. Fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Esta fue la que se metió en la casa de Simón, la primera casa que vimos, y se metió a ungirle sus pies. Entonces, mire qué glorioso, hermano, porque realmente la humildad, esa actitud de María, cuando entró con Jesús a ungirle con ese perfume sus pies y a prestarles atención que no le dieron en esa casa, eso hizo que ella botara la rebeldía. Y posteriormente, cuando el Señor llega a su casa, ella no tuvo problemas para escuchar. Yo creo que hay algo que nosotros debemos de hacer primariamente, y es tener humildad en nuestro corazón para con nuestra familia. Sobre todo, bueno, yo creo que en este caso todas las partes, ¿verdad? Porque hoy estamos en un mundo, hermano, impresionante. Antes yo podría hablarle de machismo, pero usted sabe que el machismo ahora también, como se forzó tanto este extremo, se fue al otro extremo y también se volteó el feminismo, ¿verdad? Y ahora hay una de matriarcados impresionantes. Y no solo matriarcados, ¿verdad? Porque usted sabe que de repente algún día platiquemos acerca de eso, pero donde hay matriarcado pueden haber problemas de hijos, con los hijos de una manera sexual. Pueden inclinarse hacia el sexo que no les corresponde, ¿verdad? Y tener una cuestión de problema, quizás no tanto genético, pero que sí se ministra por ese gobierno déspota que es de matriarcado. Pero como no ese es el tema, solo le estoy hablando de que hoy, pues como estamos en un mundo donde hay diversidad de problemas, hoy hay hijos que mandan también en su casa, pero todos debemos de doblegarnos. Mire, el primer paso para poder escuchar, yo creo que es tirarnos a los pies del Señor con humildad, escuchar su voz, ungir sus pies. Por eso esa fue la primer casa que vimos. Y ya cuando tengamos que escuchar otra vez al Señor, cuando Él entre a nuestra casa, no vamos a tener problema para escucharlo a Él, ni vamos a tener problema para escuchar a nuestro cónyuge. Porque, mire, hermano, sinceramente, en el tiempo que nosotros tenemos de conocer al Señor y de poder ministrar algunas parejas que hemos podido hacerlo, algunos matrimonios que hemos tenido la oportunidad de hacerlos, la comunicación ha sido básica y ha sido importante. Pero hay un fenómeno, hay un denominador común, y es que no hay comunicación. Y eso es un problema bien serio. Fíjese que cuando incluso hay parejas, hay cónyuges que han tachado a su cónyuge de chismoso.
Es que venís a decirme esto porque es puro chisme y quizás usted solo está oyendo por encima, pero no está poniendo la atención debida. Usted no está escuchando lo que su esposa, lo que su esposo le está hablando y usted solo lo está tomando como un chisme. Sin embargo, ahí puede haber algo muy importante que su cónyuge está exteriorizando y que usted no se está dando cuenta. Tal vez sus hijos se han acercado a decirle algo y usted solo me viene a hablar cuando necesita algo, cuando quiere dinero, cuando quiere esto, pero quizás no es el dinero lo que él está buscando. Quizás no es una necesidad física. Quizás él se está acercando y está hablando y solamente hemos oído y no hemos prestado atención y no hemos escuchado realmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay cónyuges que no les gusta oír a su pareja. Hay veces que a las mujeres no les gusta oír a su esposa. Ahí viene otra vez a hablarme lo mismo. Y si no viceversa, ¿verdad? Ahí viene esta a decirme cosas y yo ya la conozco. Ella sufre porque quiere, ella está así porque, etcétera. Y nosotros, quizás hace tiempo, tu cónyuge ha estado hablando. El problema es que no ha tenido un emisor que escuche, solo que oiga. Acompáñeme a Proverbios 18, capítulo 1. En la versión de las Américas dice, mire, una persona que no sabe escuchar, todo le molesta. El que vive aislado busca su propio deseo, dice, contra todo consejo se encoleriza. ¿Qué es lo que hacen las personas que no les gusta escuchar? Evaden, evitan, toman una postura, hermano, de aislamiento, de mal carácter, de seriedad. Te estoy hablando en su casa, ¿verdad? Cuando usted no quiere, porque yo sé que ha pasado en muchas de sus casas, cuando usted no quiere que su hijo le pida nada, ni que se le acerque a usted, sea mujer o sea hombre, lo que tomamos es una actitud de molestia, de estar enojados, de expresiones corporales que van a alejar a nuestra familia. De la misma manera los hijos, ¿verdad? No quieren que se les hable, hasta para saludarse entre cónyuges en la casa, poder decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. De repente hay problema, porque no queremos que nos hablen, que nos digan nada, ¿verdad? Y esas personas que se aíslan son aquellas personas que no quieren que se les hable. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Y lo que oyen, lo oyen porque es algo involuntario, porque al final de cuentas tienen oídos, ¿verdad? Y lo oyen, pero no le ponen atención a nada. Y dice aquí, contra todo consejo se encolerizan, sobre todo si les dicen algo, ni lo que dijimos al principio, no lo escucharon, solo lo oyeron y lo que les da es cólera, en vez de ver que lo que tu cónyuge, lo que tus padres, lo que tus hijos están haciendo es alertarte o darte un consejo. Por eso es tan importante poder escuchar. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 17. Este es un pasaje muy conocido. Ya estamos terminando. Este es de aquel Nabal, hermano. Y usted sabe que Abigail, yo no sé qué le vio a Nabal, ¿verdad? Pero nos quedó de ejemplo ahí en la Biblia de lo que puede ser alguien que su naturaleza es necio e insensato, porque eso es lo que quiere decir su nombre. Tenía características en él, aún en su nombre, de una persona que era déspota y una persona que no le gustaba escuchar. A ese cuatillo no se le podía hablar. Primera Samuel 25:17, versión de las Américas, dice: ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra tu casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. A las personas indignas no se les puede hablar porque son personas que no quieren escuchar, que no van a escuchar. Ya ellos sabían, tu marido es alguien indigno al que no se le puede hablar. Y dígame quién es alguien que no se le puede hablar. Es alguien que medio se le empieza a decir algo, pero no escucha, solo oye y se encoleriza. Esas son las personas que no saben escuchar o que no sabemos escuchar, ¿verdad? Para incluirme yo también ahí. No sabemos escuchar y que el Señor nos ayude y nos ampare de verdad para poder escuchar, tener esa capacidad de poder escuchar. Pongamos ahí una imagen. Yo se lo puse acá en otras 3 versiones. En la Biblia Jerusalén 1976, en la Reina Valera actualizada 1989 y en la versión moderna Pratt. La primera versión dice:
En la primera dice que es un hombre indigno con quien no se puede hablar. Este dice, date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa. De toda la casa, imagínense. Porque estaba decretada la ruina de toda una casa por alguien que no sabía escuchar. Porque este no escuchó al rey David, porque usted sabe la historia, yo no me quiero detener ahí porque usted la conoce. Pero el rey David llegó a pedirle su ayuda porque él lo había estado cuidando durante mucho tiempo, le dio protección y lo que necesitaba era un poco de alimento. Usted conoce la historia. Y este le dijo, ¿y quién es este? Y yo, ¿quién sé quién es David? Y yo, ¿qué sé? Era una persona que no escuchaba, ni escuchó al rey David, que es tipo de Jesús, ni escuchaba a su esposa, ni escuchaba a sus criados, ni escuchaba a nadie. Y entonces aquí dice, y mira, porque ya está decretada la ruina para toda la casa, ¿verdad? Y es un necio, dice, al que nada se puede decir. Esta traducción no lo dice indigno, sino que lo dice necio. Miremos la siguiente. Es la Reina Valera actualizada. Dice, ahora pues mira y reconoce lo que has de hacer. Aquí está el criado hablándole a Abigail. Porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Mire, la destrucción puede venir a toda una casa por alguien que no escucha. Pues él es un hombre de tan mal carácter que no hay quien le pueda hablar. Entonces, indigno, necio y de mal carácter. Si usted tiene algún parecido, hermano, tal vez es mera casualidad, ¿verdad? Pero también las personas que tienen o tenemos mal carácter, se nos hace pero bien difícil escuchar. Y mire cómo lo dice la versión BM Pratt, la versión moderna. No sé, todavía había otra ahí, ¿no? Ahí está. Dice, ahora pues considera y ve lo que has de hacer, que ya se ha determinado el mal contra nuestro Señor y contra toda su casa. Note usted que habla de casa completa. El que no escucha no solo se afecta a él mismo, sino que puede afectar toda la casa. Porque él es tan hijo de Belial que nadie le podía hablar. Esta de una vez lo dice. Esta de una vez, como no sabía escuchar, esta de una vez le dice hijo del diablo, hermano. Así de recio, de ácido y de grosero, lo dice esta versión, que las personas que no escuchan son indignas, son necias, son de mal carácter y además son consideradas hijas de Belial. Mire cómo lo dice ahí, así que, y pueden traer la destrucción para toda una casa. Jeremías capítulo 13, verso 11. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así se adhiere a mí toda la casa de Israel. Así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Pero no escucharon. Miren los planes de bien que tenía el Señor para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, pero no escucharon. Miren lo importante que es escuchar. Puede truncar los planes de bien que el Señor tiene para nuestra familia, el no escuchar. El no escuchar puede truncar los planes que quizás tu papá, hijo, y tu mamá tenía para ti. Como no escuchas, ¿verdad? Solo oyes. Todo te desagrada, en el caso de los hijos, en el caso de los padres, lo mismo, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es truncar todo lo que es bueno en nuestra casa por no escuchar. Mire, hermano, una de las cosas que la Biblia dice, y lo dice en Romanos, que dice que la fe, el creer, viene por escuchar. Y lo que se escucha es palabra de Dios, ¿verdad? El rema, la palabra del Señor. Pero yo quiero aplicarlo esta noche, que muchas veces también no creemos, porque no hemos escuchado. Entonces, mire, para que vayamos aterrizando, no se puede amar en nuestra casa si no antes escucha. Por eso el Señor le dice, escucha Israel y amarás al Señor. Después viene el amor. Dice, y la fe viene a causa del escuchar, y el escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué es que nosotros no creemos en nuestro cónyuge? ¿Por qué no creemos en nuestros hijos? ¿Por qué no creemos en nuestros padres? Porque no escuchamos, no les escuchamos, no les prestamos atención. Entonces no hay credibilidad en nuestra casa. No hay credibilidad en nuestra casa. Entonces yo le invito a que
escuche para que podamos amar posteriormente y también podamos creer en los nuestros. Tenía muchas cosas acá. Pongamos ahí la siguiente imagen. Solo se lo quiero para que usted lo tenga en mente. Esto lo hemos platicado otras veces. Esa palabra escuchar de Deuteronomio 12:29 es aquella palabra que dice: escucha con cuidado todas las palabras que te mando y todo lo que el Señor le habló al pueblo de Israel. ¿Verdad? Escuchar. Pero esa palabra hebrea es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para obedecer, que es la 8085, shama, que tiene una raíz primaria, oír inteligentemente. En otras palabras, es escuchar. Como oír y escuchar son sinónimos, ¿verdad? Pero ya aprendimos esta noche que escuchar es prestar atención, a menudo con implicación de atención y obediencia. Advertir, atención, atender, atentamente, atento, dar oídos, decir, declarar, discernir, entender, entendido, escuchar, fielmente, obedecer, obediente, oído, oír, poner, prestar atención y recibir. Entonces, hermano, la palabra escuchar también implica obediencia, porque es que en nuestra casa no se hace lo que nosotros queremos o lo que el Señor quiere que nos traslade a nosotros, porque los que están bajo nuestra cobertura no escuchan, solo oyen. Y como no escuchan, solamente oyen, el que no escucha no obedece, porque el escuchar es igual a obedecer. No hay obediencia en nuestra casa porque solo oímos, no escuchamos. Yo le dejo esa reflexión a usted. Si usted sigue incluso en su vida personal delante de los ojos de Dios haciendo lo incorrecto y no obedece, usted dice: es que se me volvió a pasar. No es que se le pase, es que usted no quiere, es que no lo quiere hacer, no quiere obedecer. ¿Y sabe por qué no obedece? Porque no ha escuchado. Usted ha oído quizás mensajes, usted ha oído quizás enseñanzas, pero no las ha escuchado, porque si las hubiese escuchado, les hubiera prestado realmente atención, esta noche usted estuviera diciendo: sí he sido obediente, o si lo ha sido, pues Dios le bendiga. La obediencia viene a consecuencia de escuchar. Quisiera ponerle esta imagen en Proverbios capítulo 1 verso 8, la palabra de Dios para todos. Ya estamos terminando, y dice: hijo mío, escucha esta traducción, esta Biblia, porque en las demás dice oye, pero esta utiliza la palabra escucha. A tu papá cuando te corrige, y no ignores lo que te enseña tu mamá. Mire, hermano, yo termino, ya no nos da tiempo. Los hijos tienen que escuchar a sus padres. En este pasaje está claramente. Los cónyuges tienen que oírse también. Y cuando se escucha, se tiene que discernir. Por eso una de las traducciones de escuchar es discernir, porque dice la Biblia que el Señor le dice a Abraham: escucha todo lo que te diga tu esposa Sara, porque en Isaac te haré tener descendencia. Y ya lo que le estaba diciendo era que tenía que echar a Ismael. Y Abraham se sentía como quien dice: esto no puede ser de parte de Dios. Y sí era de parte de Dios, porque el Señor le dice: escucha a tu esposa. Esta noche el Señor te dice: escucha a tu esposa. Pero también hay que discernir lo que la esposa dice, porque la Biblia también dice en el libro de Génesis que Eva habló a Adán y él no discernió, él oyó, no escuchó, no prestó atención, porque si él hubiera prestado atención hubiera dicho: pero si a nosotros el Señor nos dijo no, y aquí el responsable soy yo. Entonces él prestó oído únicamente a lo que no era correcto. Por eso es que escuchar también implica, tiene una incidencia de discernimiento. Cuando escuchemos tenemos que discernir a nuestros hijos. Cuando escuchemos tenemos que discernir a nuestro cónyuge. Cuando escuchamos tenemos que discernir a nuestros padres. No es solamente oír. Escuchar implica, tiene una incidencia de discernimiento que va a traer fidelidad, como también lo decía esa palabra. Las mujeres tienen que escuchar también a sus cónyuges. Dice la Biblia en el libro de Ruth que Booz le dijo: escucha, hija mía, le dice a Ruth, y no vayas a espigar a otros campos.
Y ella escuchó, le prestó atención, no se fue a meter a otros lados, se quedó ahí, aun cuando quizá en otros campos ella hubiera podido obtener más ganancia, quizá, pero él estaba cuidando de que ella no fuera abusada en otro lugar. Y él le dice, escucha, y luego le da la indicación, no vayas a explicar a otros campos. Entonces, la obediencia de Ruth vino a consecuencia de escuchar, no solamente de oír, sino que vino a consecuencia de escuchar. Dice la Biblia, hermano, que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice que puso carga sobre sus hombros, le puso carga, le puso la leña e iban para el monte Moria. Y estando ahí, dice que su hijo le habló y le dijo, papá, aquí está el sacrificio, está la leña, está esto, aquello y lo otro, pero ¿y lo demás? Y Abraham, con su preocupación, con su, hermano, indignación, quizás con aquel dolor de su corazón que iba a matar a su hijo, iba a matarlo a él, quizás ni le hubiera podido prestar atención, como nos pasa a nosotros muchas veces por tantas preocupaciones, ¿verdad? Pero dice que Abraham sí lo escuchó y le contestó, no te preocupes, Dios proveerá. Entonces, muchas veces no se trata solo de poner cargas a nuestros hijos, sino que también poderlos escuchar y poderles dar respuesta a lo que ellos preguntan. Porque cuando Isaac preguntó, él quería una respuesta, dijo, ¿y dónde está el carnero? Y como el papá sí escuchó, no solamente oyó, le dio una respuesta tan hermosa, hermano, que le dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Quizá en tu casa tus hijos al ver la escasez te han preguntado esto y lo que salido de tu boca, no solo no ayudas, sino que andas preguntando lo que no te importa. De repente, ¿verdad? Y quizás lo hemos hecho porque solo hemos oído, pero cuando escuchas, le vas a contestar, Dios proveerá. Así que esta hermosa noche, yo espero que esto haya sido de bendición para su vida. Esta casa de Marta y María es una casa donde se debe de escuchar a los pies del Señor. A los pies del Señor. Pongamos la última imagen. Y mire, de esto ha estado platicando mucho el pastor Eddie, y en su momento yo lo platiqué hace mucho tiempo. También el Señor le está revelando lo que nos debe de trasladar en este tiempo. Yo en algún momento lo platiqué cuando empezamos con este discipulado y se lo quise poner en esta versión, la LPD, que es el libro La Palabra de Dios. Esa es la versión que dice así. Solo le puse este texto, pero esta versión lo traduce con el verbo correcto, que es escuchar. Dice, así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero note usted que para poder poner en práctica esas palabras, primero hay que escucharlas. Entonces hay que escuchar, poner en práctica, y al poner en práctica se construye, se planta la casa sobre la roca. Entonces ya nos comparan, al escuchar la palabra y ponerla por obra, somos semejantes a alguien que construye su casa sobre la roca. Entonces, esta noche, hermano, yo le invito de verdad a que ya no oiga mensajes, que ya no oiga enseñanzas, sino que las escuche. Yo lo invito a que ya no oiga a su cónyuge, sino que lo escuche, que ya no oigas solamente a tus hijos o a tus padres, sino que les escuches. El escuchar trae una incidencia de obediencia, trae una incidencia de fidelidad, de discernimiento. Entonces, que esta noche podamos nosotros empezar a escuchar y solamente dejar de oír, porque el escuchar es voluntario. Y es voluntario porque se pone atención. El oír es involuntario, es algo de que no lo queremos, pero que al fin lo oímos porque los sonidos y los ruidos llegan a nuestros oídos. Pongamos un canto y vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor nos ayude. Porque esta noche no se trata de tener oídos tapados, ¿verdad? Como lo aprendimos la otra vez con exceso de carne. Que también podría aplicarse, ¿verdad? Porque cuando no se escucha con oídos circuncidados, se recibe en la carne. La circuncisión lo que hacía era quitar el exceso de carne. Pero esta noche, más que solamente percibir que el oído esté destapado,
Yo quisiera que en su corazón quede que debemos de escuchar con atención. Discierne cuando oigas a los tuyos. Discierne. Pon atención a lo que están diciendo para no dar una respuesta tonta o estúpida, como decía aquella versión, ¿verdad? En Proverbios 18. Que el que solo oye, hermano, ni le han terminado de decir y ya está dando una respuesta abusiva, una respuesta tonta. Sino que aprendamos a escuchar para que podamos dar una respuesta como la que le dio Abraham a su hijo. Dios proveerá. Cuando alguien te habla y tú lo escuchas, esa persona que te está hablando, que se llama esposa, que se llama esposo, que se llama hijo, que se llama papá, que se llama mamá, lo que están esperando es una respuesta. Una respuesta. Cuando tú le hablas al Señor, lo que estás esperando es una respuesta. Una respuesta. Entonces, aprendamos a escuchar. Díselo al Señor, a los pies del Señor. Mire, teníamos muchas cosas que platicar. Las cosas que no permiten escuchar. Terrible, hermano. Terrible lo que no permite escuchar. Dice la Biblia, ahí mientras oímos el canto con tus ojitos cerrados, dice la Biblia que Faraón no quiso escuchar la palabra del Señor porque tenía endurecido su corazón. Que toda dureza de corazón esta noche sea quitada de tu vida y que el Señor ponga un corazón de carne que sea sensible a lo que escucha en su casa. Porque la dureza de corazón es la que no deja escuchar, y la dureza de corazón puede ser que venga por las circunstancias que has estado viviendo o que has tenido que pasar en el transcurso de tu vida. Y tal vez está endurecido tu corazón por maltrato, por decepciones, por pérdidas, etc. Y tienes endurecido tu corazón y por eso no has escuchado, sino que has oído y le has dado maltrato a tu familia. Pero esta noche el Señor pone un corazón de carne en ti para que puedas escuchar, que seas sensible a la voz de los tuyos. Otra cosa, hermano, por la cual no se puede escuchar es por rebeldía. María tuvo que botar la rebeldía. El Señor le tuvo que decir a Saúl, porque la rebelión es como pecado de adivinación, le dice, cuando él se rebela y hace lo que no es correcto. Porque cuando Samuel le da la palabra a Saúl, le dice, presta atención a la palabra del Señor, y él perdona al rey y todo lo que usted sabe de esa historia. Y el Señor le dice, tu rebeldía no te permitió escuchar lo que yo dije. No prestaste atención porque eres rebelde. Porque eras rebelde. Dice la palabra del Señor que en la casa de Pilato, cuando la mujer le mandó a decir que no se metiera a emitir juicio contra Jesús, dice que él estaba a punto de juzgarlo, estaba sentado en su trono. Y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre. Pero su orgullo, imagínese usted ahí, el decir, miren, mejor ya no lo juzgo. Su orgullo no le permitió escuchar. No le permitió escuchar. Entonces, tenemos que botar también nuestro orgullo para poder escuchar a los nuestros. Que el Señor esta noche te bendiga y que bote todo endurecimiento, todo orgullo y toda rebeldía de nuestro corazón para poder escuchar la voz del Maestro, pero también para poder escuchar la voz de los nuestros, para poder escuchar la voz de los nuestros. Que de hoy en adelante ya no solo oigas, sino que escuches. Padre, te damos gracias esta noche. En el nombre de Jesús, yo bendigo las casas. Bendigo, Señor, a cada uno de los integrantes de las casas. Que hoy todos, Señor, puedan escuchar, prestar atención, discernir, Señor, cuando escuchemos. Poder discernir lo que nos dicen para poder dar una respuesta correcta a lo que nos están diciendo. Te pido que bendigas a cada casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu Espíritu Santo esté con ellos y esté con nosotros también. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta preciosa noche, que pueda descansar
Y recuérdese, siempre estamos en todos nuestros servicios, no se le olvide en los días que hay oración. Si usted puede venir, venga, no solamente oiga, escuche. Así que el Señor le bendiga, que tenga un sueño reparador y si el Señor lo permite, nos vemos en una pronta ocasión.